El engaño populista es una propuesta editorial que hace Gloria Álvarez, politóloga. Ella es una mujer que ha estado pues muy en contacto con los movimientos sociales latinoamericanos durante los últimos años. Una mujer guatemalteca. Sí. Gloria, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Muy joven, ¿no? Ay, muchas gracias. Tengo 32, ya no tan Bueno. millennial. ¿Por qué estudiar? Yo hace algunos años, en 2011, tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Bogotá, y era cuando estaba pues este movimiento de presidentes, Ollanta, Evo, Correa, Hugo, y imagínate, teníamos la oportunidad de estar en Argentina en una consulta de la presidenta Cristina Fernández, y bueno, era increíble la manera en la que se vende el populismo, bueno, no populismo, los movimientos de izquierda en Latinoamérica y la manera en la que nosotros como pues más pegados hacia el norte los estamos asumiendo. ¿Gloria? Sí, lo que hay que comprender es que a raíz de que Fidel Castro llega al poder desde una manera violenta con una guerrilla en Cuba, se desprenden guerrillas marxistas en toda América Latina, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Perú, el APRA, las FARC en Colombia, tratando de hacer un copy-paste, por decirlo así, de lo que había logrado Castro. Pero cuando se desploma la Unión Soviética, la estrategia cambia y entonces arrancan con el Foro de Sao Paulo, que reúne a todos estos partidos, a los exguerrilleros marxistas, y cambian la fórmula. Y ahora la fórmula va a ser manipular la democracia. ¿Con qué? Con populismo. Y empezamos a ver cómo todos estos líderes democráticamente por sufragio universal empiezan a ganar las elecciones, siendo el primero de ellos Hugo Chávez en el 98, y luego se le suman todos los que tú has mencionado. Gloria, pero entonces el populismo es pues una parte como de degeneración del socialismo. ¿Cómo definirías el populismo? El populismo es un mecanismo de manipulación psicológica, no es una ideología política, no es un sistema de gobierno, es un mecanismo de manipulación enraizado en muchos teóricos marxistas, como por ejemplo Antonio Gramsci, que fue el fundador del Partido Comunista Italiano y el primero en confrontar a Marx. Él decía, no se trata de lucha violenta, se trata de manipulación de los cerebros, de penetrar las universidades, la cultura, el arte, la música, el deporte, la hegemonía cultural. Y la hegemonía cultural la vas ganando haciendo un uso, digamos, manipulador de la democracia, ofreciendo cosas que son incumplibles, que no obedecen a la lógica económica, que no tienen respeto por lo que la historia nos ha enseñado que funciona o que no funciona. Y los primeros en traerlo al siglo XXI fueron los izquierdistas latinoamericanos, pero cuando les empezó a funcionar la fórmula, también la oposición empezó a ser populista. Y por eso tú ves, donde no está gobernando nadie de la agenda del socialismo del siglo XXI, que hay un hartazgo social y que hay descontentos. De hecho, la gente se va por estos líderes porque está harta y cansada de las expresiones más tradicionales, digamos. Hoy veía pues el periódico Milenio, La Opinión Laguna, en la sección nacional, y es un claro ejemplo de la posición que tiene, por ejemplo, Ricardo Anaya, el presidente del Partido Acción Nacional, en cuanto a encuestas se refiere, pero sigue llevando la delantera Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de Andrés Manuel? Andrés Manuel, bueno, leí su libro, La Salida, 2018, encuentro muchas contradicciones en su libro, cosas que no se pueden poner en la práctica al mismo tiempo. Te habla de zonas francas de libre comercio y te habla de precios tope. O tú dejas libre el mercado o tienes precios tope. Te habla de que va a permitir que todo el mundo se dedique a la actividad económica que le dé la gana y al mismo tiempo dice que va a hacer trabajos forzados, sobre todo en el área del campo. Entonces, me suenan muchas contradicciones, muchas políticas keynesianas. Pero una cosa es las políticas económicas que pretende desarrollar en caso de que llegue a ser presidente del país, y otra cosa es la manera en la que se ha conducido a lo largo de 12 años. Eso Gloria. también. Y hay que saber que Morena es miembro del Foro de Sao Paulo. Si tú eres miembro del Foro de Sao Paulo, tu partido es miembro del Foro de Sao Paulo, es porque tú le estás dando tu aval y tus aplausos a la dictadura venezolana y a la dictadura cubana. No solo Morena, el PRD también es miembro del Foro de Sao Paulo. Y yo creo que aquí en México se desconoce muchísimo lo que es el Foro de Sao Paulo, lo que es el socialismo del siglo XXI y las implicaciones que puede tener que un partido por el que tú votes esté metido dentro de este grupo. Bueno, la pregunta que yo te planteaba era, ¿realmente el populismo lleva a la decadencia de un país?
por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, pues otros países, Argentina. ¿Es esto Brasil lo que lleva con el populismo? Absolutamente. El populismo te degenera tus democracias, te acaba con el equilibrio del poder. Si tú analizas todo, lo tenemos ahí, el manual del populista, lo primero que hace es reescribir constituciones para enquistarse en el poder perpetuamente. Lo segundo es que aniquila el equilibrio de poderes. Ya el Congreso se vuelve un grupo de escribanos del dictador que van cambiando las leyes a su antojo para que entonces poco a poco, democráticamente llegas al poder para destruir la democracia. ¿Cuál es el antónimo del populismo? La república. La república es el gobierno de leyes, no de hombres, donde las leyes y las reglas del juego tienen que ser parejas para todo el mundo. Pero tiene que ver, es decir, tiene que ver el hecho de gobernar con la personalidad de un político. ¿A qué me refiero? Es decir, imagínate a Evo Morales en Bolivia. Bolivia es un país con leyes. ¿Tiene que ver la forma de gobernar de Evo con lo que está plasmado en la Constitución de Bolivia? Bueno, él cambió el nombre del país porque la República de Bolivia le impedía la tercera reelección y en lugar el de respetar su Constitución dijo, pues si la República de Bolivia como figura no me deja reelegirme, pues yo le cambio el nombre al país y le cambió el nombre al país y hoy se llama Estado Plurinacional Boliviano. Ve tú a saber lo que significa institucionalmente un Estado plurinacional, pero usan estos mecanismos manipuladores y va por su cuarta reelección. Armó su propio museo con el dinero de los impuestos en un país donde hay una pobreza similar a la de Guatemala. Entonces, tú ves este mesianismo y esta manera de no querer dejar el poder. Bueno, Maduro manipulando los precios de la moneda en Venezuela. ¿Sí? Pues, y diciéndole a la gente que todos los días llegan los gringos y desabastecen los supermercados y por eso es la escasez, no por las pésimas políticas económicas que se han tomado. Sin embargo, el populismo sigue siendo un mecanismo muy importante para ganar elecciones en este momento, sí, Gloria. Porque una de las cosas que analizamos nosotros es la mentalidad populista. Y la mentalidad populista no solo habita en el candidato populista, sino en las poblaciones latinoamericanas. Este odio a la libertad. Pero imagínate, ¿cómo explicas entonces el fenómeno de los mercados, supermercados en Venezuela, en Caracas, vacíos, y la gente pues todavía saliendo a apoyar a Maduro en estas manifestaciones multitudinarias que hacen sobre las avenidas? Por la hegemonía cultural, porque son 20 años donde le han destruido, no es tanto o sea, sí obviamente la pobreza, pero psicológicamente han utilizado mecanismos que utilizó Goebbels, como la desesperanza aprendida, donde ya los judíos en los campos de concentración no luchaban por su vida, donde te manipulan hasta tal grado que tu racionalidad, tu sentido común ante una destrucción de la educación, sobre todo en las escuelas y universidades, ha sido de manipular, de adoctrinar, de enseñarte a amar al líder, como ocurre en Corea del Norte. Tú ves a los coreanos del norte llorando desgarradamente cuando se les muere un líder. ¿Por qué? Porque han sido adoctrinados a amar eso como que fuera una religión. Bueno, el engaño populista, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este libro, Gloria? En este libro vas a encontrar un análisis y un diagnóstico de la mentalidad populista para uno también hacer la reflexión de cuántas veces uno como votante ha caído en eso. En el segundo capítulo vas a encontrar los padres fundadores del socialismo del siglo XXI, qué es el Foro de Sao Paulo, cómo la izquierda latinoamericana cambió de estrategia y cómo la derecha latinoamericana les copió el modelo, y el tercer capítulo es la propuesta. Yo recuerdo que hace 6 años cuando fue la elección, bueno, con más agudeza, hace 12, cuando era la elección en la que Andrés Manuel denunciaba fraude electoral, había como esta preocupación, sobre todo el sector empresarial de los grandes poderes económicos de este país, diciendo, bueno, si Andrés Manuel llega, va a armar un bloque de izquierda muy fuerte, insisto, con Bolivia, con Venezuela, en México ahora mismo y con otros países de los que han emergido estos grandes, como virreyes populistas, ¿no? Sí. ¿Crees que vuelva a pasar esto si gana Andrés Manuel? Bueno, él tiene en su capítulo número 2 de su libro La Salida, privatizar es robar. O sea, si tú ya de entrada estás diciendo que el derecho a la propiedad privada es un robo, o sea, que tú no tienes derecho al fruto de tu esfuerzo, que si a ti te paga esta televisora un salario, el presidente tiene derecho a quitártelo,
Entonces ya ahí vemos lo que ha hecho Hugo Chávez, 38,000 negocios, desde puestitos de arepas, que son los tacos de los venezolanos, hasta grandes conglomerados han sido expropiados, ¿no? Entonces, si tú ves en un libro que el tipo te está diciendo privatizar es robar, puede irse por ese camino, pero hay otro camino, no solo la expropiación. Miremos Daniel Ortega en Nicaragua. Daniel Ortega vio que Chávez, al expropiar, se quebraban todas las industrias porque ponían militares que no tienen idea de cómo administrar negocios, y por eso la depresión que ha habido en Venezuela. ¿Qué hizo Daniel Ortega? Daniel Ortega, en lugar de expropiarte, lo que te dice es: tú me vas a sentar en tu junta de toma de decisiones, en tu consejo. Entonces Daniel Ortega está metido en la industria, en las telecomunicaciones, en los negocios, en todas partes. Al yo leer el libro de Manuel López Obrador, encuentro que hay tanto ingredientes como para un chavismo o para un orteguismo. No te sabría decir. Lo que sí hay es esa mentalidad de una política keynesiana de despilfarro. Aguanta nuestra cercanía con Estados Unidos, de pronto la celebración de tratados tan importantes económicos que tenemos en este país, para que llegue Andrés Manuel y pudiera desequilibrar ese tipo de negociaciones que ya no son nacionales, Gloria, son internacionales. Mira, lo único que puede frenar a un país del populismo es una institucionalidad fuerte. Y eso es lo que previno que Chile con Bachelet y Mujica en Uruguay desmantelaran sus países como ellos hubieran querido. Lo que mucha gente no sabe es que Bachelet y Mujica quisieron pasar leyes tan draconianas como Correa en Ecuador y Chávez, y lo que se los impidió fue la alta institucionalidad, igual que Trump en Estados Unidos, que ha querido pasar cosas, pero salen los jueces y le dicen: no señor, esto es una república y aquí primero prevalece la ley. Cuando tú tenés un país con instituciones fuertes, en este momento nuestro país no tiene instituciones, sobre todo acreditadas. Hay muchos cuestionamientos en cuestión se lo recomiendo, El engaño populista. Yo en lo particular lo voy a leer porque me interesa lo que ocurre en el resto de América y pues los personajes que mueven el mundo latinoamericano. Gloria, gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa comercial, son las 8:48, 15 grados. Volvemos con más en Telediario de las 8 de la mañana.